Hola a todos, mi nombre es Daniel Verde y este es el canal Psicoterapia Virtual. En el video anterior sobre sueños y pesadillas me hicieron consultas y entre ellas la que más predominó fue ¿qué es la parálisis del sueño? Bueno, hoy vamos a desarrollar este tema que está entre la ciencia, que lo explica, pero también hay un punto de vista ocultista o paranormal que intenta darle un sentido mucho más allá de la ciencia. Vamos a la presentación y desarrollamos el tema. Muy bien, imaginemos, alguien va a dormir y en el momento que empieza a conciliar el sueño, quiere mover las piernas, quiere mover los brazos y no puede, siente que no puede. No hay una conexión entre su mente y el cuerpo. Esto es básicamente la parálisis del sueño. Se da tanto en el momento que una persona va a dormir como en otros casos se da en el momento del despertar. Es un fenómeno neurológico y es un fenómeno psicológico. ¿Cuándo se da? Bueno, esto es, en la vida de una persona es ocasional. Se dice que casi no hay persona que no lo haya padecido o vivido alguna vez. Yo de hecho lo viví alguna que otra vez en la adolescencia, pero digamos, es un fenómeno, repito, ocasional. Cuando se da en forma muy reiterada y muy persistente y muy repetida, bueno, ya vamos a hablar, ya puede ser síntoma de una patología. Vayamos a la inmensa mayoría de los casos, que es cuando se da en forma ocasional. En la niñez prácticamente no se da. Se da en un 30%, según estadísticas de la OMS, en el caso de la adolescencia, y vamos a explicar por qué después, y también después en la adultez se reduce a un 8-10%. Cuando ocurre este fenómeno, la explicación que da la ciencia, sobre todo la neurología, tiene que ver con lo que se llama el movimiento rápido de ojos, o REM en inglés. En el momento del sueño profundo, como explicamos en el video anterior, hay una inhibición de nuestra parte muscular, es decir, el yo consciente se inhibe momentáneamente, el acceso a la motilidad o a la musculatura o el movimiento del cuerpo se anula o se inhibe temporalmente para dar paso justamente a toda la actividad onírica, la actividad del sueño que es tan fecunda y que medida desde el punto de vista psicoeléctrico tenemos una máxima carga y gasto de energía, y de medida del punto de vista con un electroencefalograma vemos ahí que se produce esto que llamamos movimiento rápido ocular. Ahí estamos en el sueño profundo. La parálisis del sueño, según algunas interpretaciones, ocurriría cuando se produce un desfasaje entre el fin de la actividad del soñar, es decir, del REM, y el inicio de esta inhibición muscular. Ahí habría como un desfasaje temporal que hace que la persona ya esté habilitada desde el punto de vista de su motilidad, de lo que puede hacer con el cuerpo, pero aún sigue en estado REM y entonces sigue soñando. Acá en esa cuestión hay como un debate o hay dos posiciones dentro de las investigaciones científicas. Una que dice que prevalece este desfasaje entre la actividad del sueño y la inhibición muscular, que aún no desaparece, y en otros casos ubican esto todo dentro del propio sueño, es decir, que no es que la persona está despierta y no puede mover el cuerpo, sino que en el acto mismo sigue soñando, sigue soñando. A veces ocurre, esto es más excepcional, en la gran mayoría de los casos no ocurre, pero en algunos pocos casos ocurre que esta situación de la parálisis del sueño se va de la mano o va conjuntamente con alucinaciones o con, sí, básicamente alucinaciones, porque puede haber alucinaciones visuales, auditivas, anestésicas y demás. Esto también, como lo hemos visto en el video anterior, ocurre normalmente en cualquier sueño, es decir, una de las, digamos, formas de representación del simbolismo en el sueño es a través de la alucinación, a través de imágenes visuales,
o de imágenes acústicas o de sensaciones olfativas. Así que esto ocurre en los distintos ciclos que tiene el soñar en un dormir habitual de 5, 6, 7 horas. Acá, en el caso de la parálisis del sueño, puede también llegar a ocurrir, es decir, que junto a esta sensación de que no puedo mover el cuerpo, de que está restringida la motilidad, se asocia a su vez, o se presentan a su vez, imágenes alucinatorias. Cada uno con sus alucinaciones, algunos sueñan con monstruos o alucinan con monstruos, otros con parientes, con gente que ya está muerta, otros con alienígenas. Bueno, acá se da una variedad que tiene mucho que ver con cada individuo. Por este lado, y a través de esta situación, es desde donde, y por fuera de la ciencia, la gente que piensa estos fenómenos desde el ocultismo o de lo que se llama lo paranormal. Para la ciencia no existe lo paranormal, está todo dentro de la normalidad y esto es un fenómeno normal. Por ese lado, por el lado paranormal, ubican que, bueno, hay contacto con extraterrestres o con personas del más allá o con seres queridos que ya están muertos o con alienígenas o con gente de otros planetas o con el diablo porque poseyó el cuerpo de esa persona, etc. Es decir, por esa ventana de la alucinación en la situación de la parálisis del sueño es que se van mechando estas opiniones no científicas, obviamente. Bueno, veamos cómo esto se puede ir manejando. Decíamos antes, y ahora me explayo más, que en la gran mayoría de los casos esto es ocasional, ocurre cada tanto, un poco más frecuente en la adolescencia. ¿Y por qué pasa más en la adolescencia? Bueno, tiene que ver con la actividad pulsional. Sabemos que en la adolescencia hay un incremento masivo de la pulsión tanto erótica como agresiva. Cómo el chico, cómo el adolescente va manejando esa situación también se refleja en cómo duerme y cómo sueña. Entonces, a veces hay situaciones más exigentes desde el punto de vista pulsional que hace que aparezca esto de la parálisis del sueño. Lo mismo, conectado con esto que estoy diciendo, es común, todos lo hemos vivido, que en la adolescencia el dormir no tenga la regularidad que tiene en otros periodos de la vida. Es decir, a veces un joven adolescente está 2 días sin dormir, o porque se va de juerga, o porque tiene exámenes, y después duerme un día seguido. Es decir, hay mucha alteración. Entonces, cuando hay alteraciones en los ciclos del dormir, también puede aparecer esta situación. En general está muy asociada a la situación de no dormir, o de dormir poco, o de dormir mal. Por eso se da más frecuentemente en la adolescencia. También se da en la adultez, hablamos de un 10% de los casos en personas adultas, pero en investigaciones se ha comprobado que es más frecuente que en la media general en personas que tienen ocupaciones, acá tiene más que ver con lo laboral, ocupaciones que justamente le provocan un dormir espaciado. Ejemplo típico, la gente que se dedica a la policía, bomberos, un enfermero, un médico que está de guardia, es decir, que hace 24 o 48 horas seguidas, que no duerme o dormita cuando puede, y después cuando va a dormir, ahí aparece como una gran necesidad de soñar y aparece esto de la parálisis del sueño. Esto también se ha comprobado. Así que se da en muchos adultos, pero sobre todo en este tipo de perfiles laborales cuando hay desórdenes del dormir. O cualquier persona que por cualquier razón, a veces por razones de estrés o por razones de depresión o cualquier otra razón emocional, también sus hábitos de dormir van cambiando o se van alterando. Por lo tanto, desde el punto de vista clínico, digamos, la parálisis del sueño, la mejor solución es reordenar eso que está un poco desordenado. En el caso del joven, bueno, tratar de que pueda dormir y manejar sus pulsiones agresivas y sexuales lo más adecuadamente posible. En el caso de la persona adulta que está trabajando o que tiene una situación emocional, bueno, reordenar lo mejor que se pueda esa situación. Muy excepcionalmente, no tengo datos concretos, pero es un 1%, un 2%, cuando aparece, y se aparece de manera persistente, es decir, no en un 10%, sino en forma muy reiterada en la vida de una persona, eso ahí sí hay que hacer una consulta con el neurólogo, porque esto es lo que voy a decir ahora es una enfermedad neurológica,
porque la parálisis del sueño es uno de los síntomas, junto con otros síntomas, de una enfermedad llamada narcolepsia, que consiste, digamos, el síntoma más elocuente es el hecho de que la persona se queda dormida en forma permanente. Pero la base es neurológica, con antecedentes genéticos, y conforma un síndrome que uno de los síntomas que hacen a ese síndrome de la narcolepsia es justamente la parálisis del sueño. Esto, por favor, nadie se asuste, porque una o dos o 10 veces ha tenido este episodio, porque esto se tiene que dar de manera muy frecuente y muy asiduamente, y ahí sí es necesario hacer una consulta y el neurólogo determinará si estamos frente a este tipo de patología. Bueno, en síntesis, la parálisis del sueño no es una enfermedad, no es un síntoma, es un tipo más de la actividad onírica. Para algunos tiene que ver con este desfasaje entre la actividad del fin del momento del sueño profundo y el inicio de la inhibición, de dejar de inhibir la parte muscular. Otros dicen que no, que está dentro del paquete del sueño, y el mismo hecho de la sensación de no poder mover el cuerpo es parte del soñar. Es totalmente común, normal, es como tener pesadillas o cualquier otra situación de esta naturaleza, y no hay que alarmarse. Solo cuando esto se da de manera muy persistente, sí consultar al médico, al neurólogo, porque ahí sí podemos estar frente a una patología como la narcolepsia. Nada tiene que ver, por lo menos yo soy científico, así que no voy a hablar nunca algo que tenga que ver con algo esotérico, algo paranormal, algo que tenga que ver con los espíritus, con los diablos, o con los muertos que regresan. Eso lo dejamos para las películas de terror, que hacen uso y abuso de nuestras pesadillas para poder meterse en este tipo de soluciones imaginarias, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que quería transmitir, aclararles, sobre todo a las personas que me hicieron específicamente esta pregunta, como una especie de extensión de la charla anterior sobre sueños y pesadillas. Bueno, como siempre les pido, si les gustó el video, pongan like en la manito, suscríbanse al canal, así reciben las notificaciones y las actualizaciones de manera permanente. Y lo más importante para mí es que dejen comentarios, y así tenemos un feedback sobre lo que estamos conversando. Bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau.